Hola, estamos en otra transmisión en vivo con nuestra especialista, la doctora Yolanda Piña. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Yolanda Piña, ¿verdad? Soy especialista en reproducción, soy bióloga de la reproducción. Hablando un poquito de mí, inicié mis estudios de medicina en la Universidad Panamericana. Hice la especialidad en ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología, así como la especialidad de biología de la reproducción humana en el mismo instituto. Mi experiencia aquí en Ingenes ya va hace 4 años, ¿verdad? De ayudar a muchas parejas a poder tener su bebé en casa. Ok, muchas gracias, doctora, y bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de la azoospermia. ¿Qué le parece si comenzamos donde nos explica qué es la azoospermia? Ok, la azoospermia es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Hay dos tipos de azoospermia: la azoospermia obstructiva y la azoospermia no obstructiva. La azoospermia obstructiva es cuando hay alguna, como su nombre dice, ¿verdad? Hay alguna obstrucción o algún impedimento a nivel de algún conducto, ¿no?, de la salida de los espermatozoides. Espermatozoides existen, ¿verdad?, a nivel testicular, pero lo que se dificulta es la salida en algún trayecto que debe de recorrer hacia el exterior, ¿verdad? Y la no obstructiva va hacia razón más de algún otro tipo de padecimientos, ya sean genéticos o algún tipo de alteración hormonal. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la azoospermia? Como lo mencionaba, entonces la azoospermia obstructiva, por ejemplo, el ejemplo más básico, más clásico, es la vasectomía, ¿no? Pacientes que pudieron haberse hecho ya la vasectomía, pues lo que hacen la vasectomía es la oclusión de los conductos deferentes. No es que ya no haya producción de espermatozoides, sino que se ocluyen los conductos y no hay una salida de los mismos, ¿no? Otra causa, por ejemplo, de la azoospermia obstructiva pudiera ser la ausencia, ¿no?, de el desarrollo de los conductos, por ejemplo, en alguna patología como fibrosis quística, como síndrome de Klinefelter, ¿verdad? La azoospermia no obstructiva, ¿no?, como lo comentaba, a razón de algún tipo de alteración hormonal, sobre todo cuando hay elevación de la hormona foliculoestimulante, por ejemplo, habla de que no hay una adecuada producción de espermatozoides, ¿no? Otra causa obstructiva pudiera ser padecimientos oncológicos, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes con algún tipo de cáncer testicular, ya sea quirúrgico, que hayan tenido la necesidad de hacer una orquiectomía, que es quitar un testículo, o incluso dar quimioterapia o radioterapia, ¿no? En ocasiones, cuando esto sucede, Vale, entonces. ok. ¿Listo? Listo, a ver, esperemos que se escuche bien. Bueno, continuamos. ¿Cómo se diagnostica la azoospermia? La azoospermia, bueno, va a razón de si una pareja a lo mejor o un hombre tiene problemas con el eyaculado, ¿verdad? ¿No? Una historia clínica, estudios generales para ir detectando pues alguna situación médica que pudiera orientarnos a por qué pudiera tener la azoospermia, pero bueno, se confirma al momento de hacer un eyaculado, ¿no?, un seminograma, un estudio del semen que se llama seminograma, y ver la ausencia de espermatozoides, ¿no? Una confirmación ya por completo, dependiendo de la patología o la enfermedad por la cual estemos hablando o sospechando que pudiera ser la azoospermia, pudiéramos ir hacia una biopsia testicular, ¿verdad? Que lo primero que se hace es una aspiración de epidídimo, que es una parte del aparato reproductor masculino, en el cual se pueden llegar a almacenar espermatozoides, ¿verdad? Y
sin ser tan invasivos a ir hacia la apertura del testículo, podemos iniciar con una aspiración con una aguja del epidídimo. En el 50% de las veces podemos llegar nosotros a obtener espermatozoides de ahí. Si vemos que no hay espermatozoides en la aspiración, pues vamos hacia la apertura y la biopsia ya como tal del testículo en búsqueda de los espermatozoides. Ok, muchas gracias. ¿Cuáles son los tratamientos de fertilidad para lograr tener un bebé en casa cuando se tiene este padecimiento? Ok, pues bueno, repito, nuevamente dependiendo del tipo de azospermia del que estemos nosotros hablando, si fuera una azospermia obstructiva, vamos hacia un tratamiento de alta complejidad, que es una fertilización in vitro, ¿no? Con biopsia testicular en el momento de la extracción de los óvulos. ¿Qué tipo de fecundación se hace? Se hace una fecundación que se llama inyección intracitoplasmática del espermatozoide, o ICSI por sus siglas en inglés, que es como al momento de hacer la biopsia tenemos la probabilidad de recuperar pocos espermatozoides, no es como si fuera un eyaculado normal. Entonces lo que hacemos es inyectar espermatozoide por espermatozoide que se vea en adecuadas condiciones, en adecuadas características, un espermatozoide normal a cada uno de los óvulos. Eso es fertilización in vitro más biopsia testicular con un tipo de fertilización que es el ICSI, ¿no? Si fuera algún tipo de azospermia no obstructiva, pues pudiéramos llegar a dar algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Para ver si logramos que haya algún tipo de producción de espermatozoides. Pero si no hubiera producción de espermatozoides, una opción bastante socorrida pudiera ser un banco de semen. Ok, ahora, ¿nos puede hablar sobre los programas integrales que tenemos aquí y el programa diagnóstico que manejamos en Ingenes, por favor? Sí, claro. Pues bueno, aquí en Ingenes tenemos nuestros programas Bajando Estrellas del Cielo, ¿verdad? Con el cual logramos nosotros que el 94% de las personas que acuden con nosotros para poder lograr el embarazo lo tengan hacia ellos. ¿En qué consisten estos programas? Son unos programas integrales en donde nosotros como especialistas los vemos en la parte médica, nos apoyamos por medio de la parte psicológica, por medio de nuestros talleres y nuestros especialistas en reproducción, nuestros terapeutas especialistas en reproducción, para poderlos acompañar de la mejor forma posible en todo este proceso de búsqueda del embarazo, así como nuestros planeadores de bebé, que en la parte financiera son los que nos apoyan para poder lograrlo lo antes posible y apoyarnos con los diferentes tipos de pagos que pudieran llegar a haber en Ingenes, ¿no? Existen programas de varios intentos, la modalidad Plus, ¿verdad? Que es si no logramos el objetivo, que es un bebé en casa, ¿no? Que es el embarazo, se les devuelve el dinero en un 100% en algunos tipos de modalidades como el B4 Plus. Ok, ¿le parece si repetimos 2 o 3 preguntas del principio? Porque nos decían que no se escuchaba. Claro que sí. Como si quiere la información breve o algo así. ¿Qué es la azospermia? Ok, la azospermia es la ausencia, ¿verdad? Como lo dice su nombre, A de ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Ajá. Platicábamos que existen 2 tipos de azospermia, ¿no? La azospermia obstructiva y la azospermia no obstructiva. La azospermia obstructiva, comentábamos que el caso más característico es la vasectomía, ¿no? Como su nombre lo dice, es la obstrucción en algún proceso, ¿no? De salida de los espermatozoides. Los espermatozoides se generan en los testículos, ¿verdad? De ahí tienen que ir subiendo a través del epidídimo, los conductos deferentes, ¿no? Hasta salir por la uretra en el hombre, ¿no? Es la obstrucción en algún proceso, en algún camino de estos, ¿no? La vasectomía, ¿no? Es la obstrucción de los conductos deferentes. No es que ya no haya producción de espermatozoides, sino que pues la salida ya no existe, ¿no? Hay ciertas enfermedades que puedan tener la ausencia de estos conductos, por ejemplo la fibrosis quística, ¿no? O como por ejemplo algún tipo de síndrome, ¿no? Algo genético que pudiera ser el síndrome de Klinefelter, ¿no? Algunas otras
causas por las cuales puede ser una azoospermia obstructiva, puede ser algún tipo de cirugía, algún traumatismo. Cirugía es como una simple corrección de una hernia inguinal, por ejemplo, que pudiera ahí haber tocado los conductos y provocar una azoospermia, ¿no? Algún traumatismo importante a nivel genital que también pudiera ocasionarnos esto. La azoospermia no obstructiva, ¿verdad? Es diferente, ¿no? Es, por ejemplo, con pacientes como con cáncer, ¿no? Que pudieran llegar a recibir quimioterapia, radioterapia, que pudieran llevar a la ausencia de los espermatozoides estos medicamentos, o este tipo de tratamientos. Entonces, por eso es que pacientes, por ejemplo, que van con cáncer, que van hacia un tratamiento de estos, no tiene que ser cáncer a nivel testicular, puede ser cáncer a cualquier nivel, que ocupe la quimioterapia o la radioterapia, que se recomienda que se hagan tratamientos de preservación de la fertilidad, ¿no? ¿Qué otra circunstancia? Pues fallas testiculares tempranas, ¿no? Que eso lo podemos ver, por ejemplo, con alteraciones hormonales, varicocele, ¿no? Que es es como una insuficiencia venosa como las varices, ¿no? Las famosas varices de los miembros pélvicos, pero a nivel testicular, que pudieran causar también, ya en grados muy elevados, pues azoospermia. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Le parece si pasamos con algunas preguntas? Claro que sí. Del público? Susana nos dice, tengo 40 años, pero tengo un mioma intramural. ¿Qué probabilidad hay de un embarazo? Susana, tienes muchas probabilidades de poderte embarazar. Los miomas no, dependiendo su tamaño, su localización, hay que valorarlo, pero no, un mioma no es indicativo de que eso te condicione a no poderte embarazar, ¿no? Habría que revisar tu caso, ver tu reserva ovárica, ¿verdad? Y ver la localización exacta. Pero si me dices que es intramural, siempre y cuando no modifique la capa interna, que es el endometrio, ¿verdad? Que es la que recibe a los embriones, ¿no? Al embrión, no le veo ningún inconveniente, por lo cual el mioma pudiera estarte causando problemas para poderte embarazar. Ok, nos pregunta, mi esposo tiene 60 años, ¿podemos tener un bebé con ustedes todavía? Claro, por supuesto. Los hombres, a diferencia de las mujeres, son productores de espermatozoide pues la mayor parte de su vida, ¿no? Aquí algo que se pudiera recomendar, ¿verdad? Es que cuando haya azoospermia o cuando ya la edad del hombre va avanzando un poco más, lo que se puede llegar a recomendar es el diagnóstico genético preimplantacional, ¿verdad? Para ver que genéticamente los embriones, previo a colocarlos, pudieran estar en condiciones correctas para causar un bebé sano, sin ningún tipo de alteración cromosómica en ellos, ¿no? Algún tipo de síndrome, con este tipo de diagnóstico se pudiera evitar, ¿no? En tu caso, podemos intentarlo, habría que ver la calidad seminal de tu esposo, pero lo recomendable es que pudiéramos hacer algo que se llama diagnóstico genético preimplantacional. Ok, otra pregunta. Mi esposo salió con baja movilidad en el esperma. ¿Ustedes pueden hacer algo para que tengamos un bebé? Claro que sí. Si nos dejas ayudarte, aquí pudiéramos ver qué tan bajo pudiera llegar a ser la movilidad de los espermatozoides de tu esposo. Si podemos dar tratamiento médico, pero te puedo decir que un tratamiento de alta complejidad, como una fertilización in vitro, nos puede ayudar perfectamente para poder lograr un embarazo. Otra pregunta. Si mi esposo tiene la vasectomía y yo la salpingo, ¿puedo tener un bebé? Claro que sí. Esos son métodos definitivos de fertilidad para no poderte embarazar espontáneamente en casa. Pero si tú tienes la oclusión tubaria y tu esposo la vasectomía, lo único que tenemos que hacer es extraer tus óvulos, tener los espermatozoides, juntarlos por fuera, ¿no? Hacer que se conozcan que eso es lo que ya no está sucediendo dentro del cuerpo e introducir embriones dentro de tu útero para que logremos el embarazo. Es un caso bastante fácil y sencillo hacer cuando hay solamente situaciones que se han generado como planificación previamente, y ahora si queremos tener otro bebé es sumamente fácil poder hacer esto. Castriñón Alejandra nos dice, ¿un hombre que tiene 56 años puede tener hijos? Claro que sí.
¿no? Habría que ver, lo repito, habría que ver qué calidad seminal pudiera llegar a tener para poder decidir qué tipo de tratamiento hacer, ¿no? Después de los 45 años, repito, se recomienda también hacer diagnóstico genético preimplantacional antes de colocar los embriones. Ok, Marisol nos dice, tengo 3 años y me ha costado mucho poder quedar embarazada. ¿Qué puedo hacer? ¿Ustedes me pueden ayudar? Claro que sí, lo primero que tienes que hacer es acudir con nosotros, ¿verdad? A una consulta de diagnóstico para que podamos tratar de identificar cuál es el factor por el cual en 3 años no te has podido embarazar. Y nos preguntan, yo quiero asistir a su instituto, pero no vivo cerca de los institutos donde ustedes tienen sucursales. ¿Cómo le podría hacer para poder asistir con ustedes? Lo primero que podríamos hacer es que llamaras, ¿no? Te podemos nosotros agendar una cita virtual, un diagnóstico virtual, ¿verdad? Al platicar contigo, ver si ya tienes algún tipo de estudios, etcétera. Y en base a eso, poder agendar ya directamente una cita al instituto que te quede más cercano a tu domicilio, ¿verdad? Y poder revisarte. Te podemos ir orientando, ¿no? Por medio de una videollamada, qué es lo que pudiera estar sucediendo. Nuestra experiencia nos ayuda a poder sospechar, con tan solo platicar contigo, qué es lo que pudiera estar sucediendo para que, por lo cual no te has podido embarazar. Y la última pregunta. Nos dicen, tengo 5 años de casada con mi nueva pareja y yo ya tengo 2 niñas, pero él nunca ha podido tener hijos. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos de hacer es que hay que revisarlo ahí, ¿no? Hay que revisarlos a ambos, ¿no? El que tú ya tengas hijos, ¿no? Fertilidad probada no nos condiciona que ahora lo tengas. Pero si él no ha tenido hijos nunca, pues lo primero que tenemos que hacer es iniciar nuevamente con una consulta diagnóstica en la cual podemos hacer aquí en Ingenes. La consulta diagnóstica nos incluye una revisión hacia ti y una revisión hacia él, ¿verdad? Incluye un seminograma para poder ver qué calidad seminal pudiera llegar a tener. En caso de que nos encontráramos en un caso de azospermia, ¿verdad? Tendríamos que identificar si es obstructiva o no obstructiva, pues para poder ofrecer el mejor tratamiento posible para que logren el embarazo lo antes posible. Ok, doctora, pues muchas gracias y no sé si quiera decir algo al público que nos estuvo viendo. Claro que sí, que bueno, estamos en muy buen mes, ¿verdad? Para poder acudir a Ingenes, ¿no? Acudan a su diagnóstico médico, ¿verdad? Para poder identificar cuál es la causa que por la cual no se han podido embarazar. Permítanos ayudarlos, ¿no? Y el primer paso sería acudir a Ingenes para un diagnóstico. Ok, muchas gracias, doctora, y la vemos hasta la próxima. Nos vemos.